dar inicio a la charla. Ustedes no van a disponer de micrófono, por lo tanto no se van a poder comunicar conmigo mediante el micrófono. Si van surgiendo dudas, si me quieren hacer preguntas, les voy a pedir que utilicen el chat. Fíjense que abajo dice chat, ahí van escribiendo todas las preguntas que vayan surgiendo durante la charla. Al final me voy a tomar un tiempo para responder todas las preguntas. ¿Me escuchan bien? ¿Tienen buen audio? Levanten la mano si tienen buen audio. Bien, veo que todos me pueden escuchar bien, así que bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Para los que no, veo algunas caritas de pacientes míos, para los que no me conocen, yo soy la doctora Ana Masachesi, soy nefróloga, y hoy vamos a hablar sobre litiasis renal, cálculos en los riñones, ¿sí? Vamos a empezar nuestra charla. Acá. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, vamos a repasar un poquito, antes de entrar en el tema, sobre el coronavirus. Si presentas alguno de estos síntomas, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, con o sin pérdida del olfato y o del gusto, dolor de cabeza, vómitos y o diarrea, no te automediques. Contactate con nosotros. El teléfono exclusivo de Cava 11 32 71 29 94 y para todo el país 0800 666 0400. Bien, como habíamos dicho recién, el tema de esta tarde va a ser litiasis renal. Yo soy la doctora Ana Masachesi. A ver, empecemos un poquito. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de litiasis renal? Se refiere a la presencia de uno o más cálculos en el árbol urinario y puede ser un hallazgo o puede presentarse con más frecuencia entre la tercera y cuarta década de la vida. En los pacientes de 30, 40 años es más frecuente. De todos modos, no invalida que puedan haber niños con litiasis renal o bien pacientes añosos que hacen su debut con un cólico renal, con litiasis renal. Predomina más en países de clima tropical, donde hay calorcito, y en aquellas personas que desarrollan trabajos en altas temperaturas, por ejemplo, las panaderías, los hornos de fundición. Piensen un poquito por qué. Porque esas personas hacen un trabajo en donde tienden a deshidratarse, poco líquido. Acá, por ejemplo, en OSECAC, muchos de mis pacientes, al revés, no son personas que tienen un trabajo que los lleva a deshidratarse, pero sí son personas que tienen un trabajo donde se hidratan poco. Por ejemplo, si yo soy un empleado de comercio y tengo que estar muchas horas caminando en la calle, no tengo comodidad para ir al baño, generalmente son personas que no toman adecuada cantidad de líquido, no se hidratan bien. Si yo soy taxista y estoy muchas horas sentado en el auto, me pasa también que tengo muchos pacientes con esas características que no se hidratan, porque además si se hidratan, después les resulta complicado para ir a buscar un sanitario. Entonces, ya vamos planteando de entrada que uno de los factores importantes para desarrollar litiasis renal es el estado de hidratación del individuo. Es más frecuente en el sexo masculino y, si bien habíamos dicho que es frecuente entre los 30 y 40 años, en los chicos se puede presentar simplemente como una hematuria asintomática, sin otro síntoma. ¿Qué quiere decir hematuria? Sangre en la orina. Entonces, un chico con sangre en la orina, uno de los diagnósticos a tener en cuenta es la litiasis renal. Y en cuanto a la prevalencia, se encuentra en el 5 a 15% de la población general. O sea, de cada 100 personas,
entre 5 y 15 personas van a tener litiasis renal, cálculos en los riñones. No es una patología con baja prevalencia, por lo tanto hay que darle su importancia, hay que buscarla. Bueno, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad si no se hace nada? Un paciente que tuvo un cólico renal, si yo no hago nada, ¿qué va a pasar con este paciente? Acá distintos investigadores hicieron diferentes trabajos de investigación y vieron que si yo a ese paciente no lo estudio y no lo trato, al año de haber tenido el primer episodio de cólico renal, el 15% de los pacientes van a hacer un segundo episodio, van a recidivar. A los 5 años del primer episodio, el 38,9% de los pacientes van a hacer un segundo episodio de cólico renal y entre los 9 y 14 años, el 62% de los pacientes van a hacer un tercero o cuarto episodio de cólico renal. Son estos pacientes que decimos se vuelven calculosos crónicos, cada tanto hacen un cólico renal. Antes de pasar a la siguiente, ¿qué es lo importante en esto? Que a partir del primer episodio, yo como médico, si el paciente viene a la consulta, lo tengo que estudiar. Más adelante veremos de qué manera, pero ese es un paciente que yo le tengo que dar su importancia y estudiarlo para ver si hay algo que podamos corregir, porque si no, indefectiblemente en algún momento de su vida va a ser un segundo episodio de cólico renal. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Cualquier cosa van avisando por el chat. Bueno, esto es un poco extenso, complicado, son los factores de riesgo para litiasis renal. Voy a resumir y voy a explicar algunas diapositivas, porque esto fue presentado en una charla para médicos, entonces vamos a tratar de explicarlos a pacientes. Lo que más me interesa, tenemos distintos factores que predisponen a la litiasis renal, pero lo que más me interesa es que ustedes se centren en estos factores dietéticos, de los cuales la baja ingesta de líquido, la alta ingesta de proteínas y la alta ingesta de sodio, repito, baja ingesta de líquido, alta ingesta de proteínas animales y la alta ingesta de sodio en la dieta, en los hábitos de vida del paciente, son un factor predisponente para formar cálculos en los riñones. Y hago énfasis en esto porque es lo que ustedes pueden llegar a modificar. La parte de tratamiento médico, dejémosela al profesional, pero lo que ustedes pueden hacer es reducir la ingesta de proteínas, ya lo voy a hablar en extenso, disminuir la cantidad de sal de la dieta y aumentar la ingesta de líquidos. Bien, ¿y cómo es? Esto lo voy a tratar de explicar lo más sencillito posible, cómo se forma un cálculo en el riñón. Los cálculos suelen ser chiquitos, más o menos, depende, hay chiquitos y hay grandes, la gran mayoría suelen ser chicos, pequeños. Yo siempre le digo a los pacientes, son como un granito de arroz. Puede ser un granito de arroz entero, puede ser un granito de arroz partido, de color marrón, marrón oscuro, suelen ser pardos oscuros. Algunos, depende de cuál sea la composición, son de un color marrón caramelo, clarito. Pero primero se va formando un núcleo y a partir de ese núcleo se van adosando cristales como si fueran chapitas. Hay un núcleo central que se produce por la exagerada excreción de algunas sustancias. Es una orina, por ejemplo, muy rica en calcio o muy rica en ácido úrico, o le faltan algunas sustancias que hacen que la orina sea como más fluida, podríamos usar esa palabra. Por ejemplo, una orina a la cual le falta citrato o le falta magnesio. Primero se forma un núcleo central, que puede ser de oxalato de calcio, de cristales de ácido úrico, y después se le van pegando como chapitas los cristales y ese cálculo va creciendo en el tiempo. Bien,
¿Quién evalúa al paciente con litiasis renal? Pregunta que me hacen muchos pacientes en el consultorio. En realidad al paciente con litiasis lo puede ver el nefrólogo, como sería mi especialidad, el urólogo, lo puede ver, lo puede estudiar el clínico, lo puede estudiar el endocrinólogo. Pero de estas especialidades tiene que ser siempre alguien que se dedique a litiasis renal, que sepa cómo vamos a abordar el tema, cómo lo vamos a estudiar. Siempre le digo a los pacientes, para hacerlo fácil y sencillo, el nefrólogo viene a ser el clínico de la vía urinaria. Si yo tengo que estudiarlo al paciente, eso es patrimonio mío. Yo me voy a encargar de estudiar la orina del paciente y ver si elimina mucho calcio, mucho ácido úrico, si le falta citrato, si le falta magnesio. El urólogo viene a ser el cirujano de la vía urinaria. Si a ese paciente hay que intervenirlo quirúrgicamente, hay que sacarle el cálculo de alguna manera, hay que romper ese cálculo para que se transforme en fragmentos más pequeños y los pueda eliminar más fácil, todo eso que es intervención es patrimonio del urólogo. Nefrólogo, clínico de la vía urinaria. Urólogo, cirujano de la vía urinaria. Bien. ¿Cómo se va a presentar un paciente con un cólico renal? Con una litiasis renal, perdón. Puede tener un cólico renal, un dolor agudo, que generalmente empieza en la zona lumbar, se irradia hacia la zona abdominal, puede llegar hacia la zona genital. Es un dolor intenso de carácter cólico, tiene momentos de mayor dolor y momentos que calma y vuelve a tener cólico y calma. O el paciente puede tener infecciones urinarias asociadas, infecciones urinarias a repetición, puede aparecer sangrado en la orina, o puede decir, doctora, yo eliminé como arenilla, la famosa arenilla, que son como micropiedritas, o a veces se ven no tan oscuras, sino como cositas blancas, como escamitas blancas en la orina. Esas son las formas de presentación. Y cuando el paciente trae esa inquietud al médico, el médico tiene que estar alerta a estos síntomas y empezar a hacer algunos estudios para ver si el paciente realmente es portador de una litiasis renal. En algunos casos es muy sencillo. Cólico renal, fue a la guardia, se lo estudió, se encontró que tiene una piedra. Pero en otros casos los síntomas son un poco más solapados. Bien. Continuando con el diagnóstico, un poco lo que decíamos recién, puede ser un dolor lumbar intenso, intermitente, que se irradia hacia el abdomen, que se irradia hacia los genitales, puede estar acompañado de náuseas, vómitos, todo aquello que lleve a una distensión brusca de la cápsula del riñón genera por vía refleja náuseas y vómitos. O sea que a veces en un paciente que está vomitando con un leve dolor abdominal también tenemos que pensar que puede ser un cólico renal. Y puede aparecer sangrado en la orina, eso se llama hematuria. ¿La vemos? Se llama hematuria macroscópica. ¿No la vemos? Hematuria microscópica. ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier pregunta la van poniendo en el chat y vamos a responder todos al final. Bien, una cosa muy interesante. ¿Cuál es la asociación entre litiasis renal y obesidad? En la década del 70 al 80, se vio que la prevalencia de litiasis renal era un número determinado, que en las décadas sucesivas fue aumentando progresivamente. Fíjense que de la década del 80 al 90 hubo un aumento bastante considerable, de un 37% de litiasis renal. Acá está la cita. Y también se vio que concomitantemente al aumento de litiasis renal, en la población general había un aumento de obesidad. Entonces a alguien se le ocurrió, se preguntó, ¿será que existe alguna relación entre los cálculos renales y la obesidad? Qué casualidad que cada vez vamos teniendo pacientes que la población va teniendo una tasa más alta de obesidad
y vamos teniendo más cantidad de pacientes con litiasis renal. Entonces, a partir de esta pregunta, se siguieron haciendo muchos otros estudios y se vio que, así como esta prevalencia de obesidad, encontrábamos pacientes más obesos, no más obesos, más cantidad de obesos en la población general, y había conjuntamente más pacientes con diabetes y con síndrome metabólico, también se vio que pacientes con litiasis renal también tenían había también una mayor prevalencia de síndrome metabólico y diabetes. Entonces, se siguieron cuestionando los investigadores, ¿será que existe una relación entre las tres patologías? ¿Será que existe una relación, o entre las cuatro podríamos decir, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, en relación a la litiasis renal? ¿Hay algo que pueda unir todo esto? A ver, sí, algo se encontró y algo muy importante. Se ha visto que los pacientes obesos, los pacientes con síndrome metabólico, los pacientes con diabetes, que a su vez las tres pueden estar unidas, tienen como característica común un pH urinario ácido. Tienen orinas más ácidas. Y eso es un dato muy importante, porque si yo tengo orinas más ácidas, voy a tener mayor predisposición a formar cálculos. Fue un hallazgo muy importante. Y con esto, vuelvo un poco al anterior, este tipo de pacientes, en realidad, cuando nosotros vemos que es un paciente con diabetes, con obesidad o con síndrome metabólico, y tiene litiasis renal, yo no solo tengo que hacer mucho hincapié en el tratamiento de la litiasis renal, sino que tengo que intensificar el tratamiento de su diabetes, de su obesidad y del síndrome metabólico. No tanto apuntar solamente a las consecuencias, sino ir a las causas y optimizar el tratamiento de las patologías que le están dando origen. Bueno, acá, esto, vuelvo a repetirles, fue una diapositiva presentada en una charla para médicos, no quiero que se pierdan, pero hay algún tipo de medicación que puede producir mayor riesgo de generar cálculos renales. Uno son los corticoides, otro la vitamina D, otro la vitamina C. Más adelante voy a hablar un poquito de la vitamina D porque surge, hoy en día se da mucho la vitamina D, entonces es probable que surja la duda como si la vitamina D me predispone a cálculos renales, la doctora me la indicó, ¿qué hago? ¿No la tomo? Sí, usted tome lo que el médico le indicó. Ya le voy a explicar por qué. Sigamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer, hay algunos cálculos que se pueden ver en las radiografías, entonces en muchos casos una placa simple, una radiografía simple del árbol urinario nos va a servir. La ecografía es sumamente útil y en manos de un buen operador aporta el diagnóstico en el 80% de los casos. A veces no podemos verlo por ecografía y estamos seguros que el paciente tiene un cálculo en algún punto porque la clínica es muy típica de un cólico renal, de una litiasis renal, entonces avanzamos un poco y pedimos una tomografía de árbol urinario sin contraste. Este es el gold standard, o sea, es el mejor método para llegar al diagnóstico de la patología. Y por último, y que no invalida los anteriores, que también hay que pedirlo, un estudio metabólico para litiasis renal. Y acá viene la parte mía, que es cuando los pacientes me visitan en el consultorio. El estudio metabólico para litiasis renal consiste en analizar la orina que el paciente eliminó durante 48 horas, y vamos a buscar si esa orina tiene mucho calcio, mucho ácido úrico
o si tiene cistina, exceso de cistina, o por el contrario, si le falta magnesio, si le falta citrato, que habíamos dicho en una de las diapositivas anteriores, son sustancias que hacen que la orina sea más fluida y no se peguen estos cristalitos, no se depositen los cristales. Esa es la etapa, es la parte del nefrólogo, ¿sí? Estudio metabólico para litiasis renal. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, continuamos. Un poquito lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, los diagnósticos metabólicos, lo que vamos a tratar de buscar. Si tiene hipercalciuria, mucho calcio en la orina, hiperuricosuria, si tiene mucho ácido úrico en la orina, pH urinario persistentemente ácido, lo que habíamos nombrado anteriormente que presentaban los pacientes obesos, con diabetes, si le falta citrato, si tiene hiperoxaluria o si tiene cistinuria. Esas son las alteraciones que puede presentar un paciente con litiasis renal y voy a hablar no de todas, pero sí de las principales. Vamos a empezar hablando de la hipercalciuria, aumento de calcio en la orina. No se me pierdan. Vamos bien. Bueno, ¿cuándo estudiar a un paciente desde el punto de vista metabólico? Todo paciente con litiasis renal debe ser estudiado tanto desde el punto de vista clínico, urológico como metabólico desde el primer episodio de cólico renal. Y esto es muy importante porque es un concepto nuevo. Antes se decía que había que esperar a que el paciente hiciera un segundo episodio y recién ahí tenía sentido poner toda la maquinaria en marcha, hacer un estudio metabólico para litiasis renal. ¿Por qué cambió eso? Porque se ha visto que si nosotros hacemos el estudio metabólico de entrada, habiendo presentado ya el primer episodio de litiasis renal, vamos a encontrar una alteración metabólica en el 90% de los pacientes. Y si hacemos una intervención, tanto de la dieta como con medicación, si la necesita el paciente, vamos a garantizarle a ese paciente que no haga reiterados episodios de cólico renal. Por lo tanto, ese cambio es importante. Bien, habíamos dicho que íbamos a tratar las principales alteraciones, los principales trastornos que podíamos encontrar en la orina, y uno de ellos es la hipercalciuria, el aumento de calcio en la orina. Es el trastorno más común, por eso vamos a empezar por ese. Lo padecen el 2 al 5% de la población general, más frecuente en mujeres posmenopáusicas, 6.4% mujeres posmenopáusicas, y de todos los pacientes que tienen hipercalciuria, se ha visto que el 58% en litiasis renal. Lo vamos a encontrar en el 58% de las litiasis renales. Perdón. Bien, el rol de la dieta, y esto es muy importante porque es una pregunta muy frecuente en el consultorio. Doctora, ¿qué puedo hacer yo para no formar más cálculos? En primer lugar, una ingesta hídrica muy importante. Con 1 litro de líquido por día no nos alcanza. Tiene que ser una ingesta de líquidos superior a los 2,5 litros, ¿sí? Así como nosotros tenemos la pirámide la pirámide nutricional, en donde los alimentos que están en la base de la pirámide son los que más tenemos que consumir, legumbres, frutas, verduras, cereales. Al medio están las proteínas, carnes, huevo, queso, y en la punta de la pirámide las grasas. Bueno, de la misma manera podemos hablar de la pirámide de la hidratación. Imaginemos que lo que está en la base de la pirámide es la mayor cantidad de líquidos que yo tengo que consumir, que van a ser agua, aguas saborizadas,
infusiones como té, sopas claras, no sopas crema. Todo eso tiene que ser la principal ingesta de líquido que yo voy a adquirir en el día. Al medio, gaseosas, café, leche. Las gaseosas tienen que ser en forma moderada porque tienen mucho azúcar, el café es irritante, la leche tiene proteínas, grasas, no está mal, pero me está aportando otra cosa. Y en la punta de la pirámide, las bebidas que tengan alcohol. Entonces, vuelvo a la base. ¿Por qué? Porque muchos pacientes dicen, doctora, yo no tomo agua porque no me gusta el agua. Bueno, perfecto, tome té, tome limonada, le pone al agua un chorrito de jugo de limón, edulcorante, ahí tiene limonada. Tome otro tipo de infusiones, sopas claras, tipo caldos. Todo eso suma, todo eso viene bien, no es solamente agua. Siempre hay que buscar una alternativa para que el paciente se hidrate y no a todo el mundo le gusta el agua. Si les gusta, fantástico, vamos para adelante. Pero bueno, son distintas opciones. Habíamos hablado del agua, vamos a seguir con la ingesta de sal. La dieta promedio de los argentinos tiene una ingesta de cloruro de sodio, de sal, bastante elevada, 10 a 12 gramos por día. Se dice que si el paciente tiene litiasis renal, tiene que ser una dieta pobre en sal, una dieta hiposódica. Lo mismo que se le dice a los pacientes con hipertensión arterial, tiene que consumir poca sal. Es exactamente igual. Una dieta que sea de 6 gramos o menos por día, lo cual, bueno, ustedes dirán, ¿y eso cómo lo hago? No se haga problema. Después, cuando usted venga al consultorio, lo vamos a charlar y vamos a armar una dieta para eso. La ingesta proteica elevada también predispone a la litiasis por hipercalciuria. Por lo tanto, elevada es más de 1 gramo kilo día. Tiene que ser una dieta pobre en proteínas. No tienen que suprimir las proteínas de la dieta porque eso lleva a desnutrición. Simplemente hay que reducir la cantidad, nada más. La ingesta de lácteos también, reducida, no suprimida, porque podemos llegar a afectar el hueso y eso nos va a traer un problema más grande aparejado. Y hay que tener cuidado con algunos medicamentos como aquellos que tienen suplementos de calcio, la vitamina, los diuréticos y los corticoides a largo plazo. Pero bueno, esa parte de medicamentos se la vamos a dejar a su médico para que la chequee. Esta es una diapositiva más bien médica. Lo que vamos a decir es que la hipercalciuria, o sea, si usted tiene mucho calcio que se va por la orina, va a predisponer solamente a 2 patologías y nada más que a 2. Una es la predisposición a litiasis renal y otra, la predisposición a pérdida de hueso. Y bueno, por ahora nos vamos a referir a algunos aspectos vinculados a pacientes con litiasis renal e hipercalciuria. Vamos pensando, si ese paciente va a tener predisposición a pérdida de hueso, ¿qué le va a pasar? Y va a estar más predispuesto a fracturas. Son más frecuentes las fracturas vertebrales en la columna vertebral y son más frecuentes en los varones. No se ha visto que haya disminución de la masa ósea en huesos largos como el fémur o trocánteres, que también son otro de los lugares donde se analiza. Los pacientes lo que tienen es menor densitometría ósea, no solo en el cuello de fémur, sino principalmente en la columna lumbar, bueno, algo de eso hablamos, predomina también el compromiso en varones y son múltiples las causas que participan en su patogenia, cómo se llega a producir esto. No es solamente porque pierdan calcio en la orina, pero son pacientes que sabemos que van a tener disminución de la masa ósea, que pueden tener osteoporosis y que pueden tener fracturas vertebrales, aplastamientos vertebrales.
principalmente en columna lumbar, principalmente en varones. Bien, doctora, ¿qué tengo que hacer a partir del diagnóstico de litiasis renal, que es por hipercalciuria? ¿Yo qué tengo que hacer? Acá tenemos 3 imágenes. Esta se las dejo para ustedes, el rol de la dieta. La medicación, bueno, de eso se va a encargar el médico. La dieta, no hay que disminuir la cantidad de lácteos, de ninguna manera. Hay que equilibrarlo. No tiene que ser en exceso, pero tiene que tener una dieta rica en lácteos, porque si no, si ya de por sí tiene una pérdida de calcio en orina, si yo suprimo los lácteos de la dieta, corremos mucho el riesgo de generar disminución de la masa ósea. El cuerpo sensa de que hace falta calcio. Entonces va y busca el calcio de los huesitos y lo pone en la sangre, que es donde hace falta. Si esa situación se mantiene durante mucho tiempo, a la larga va a llevar a disminución de la masa ósea. Vamos a ir perdiendo calcio y perdiendo hueso porque hay un arrastre de calcio del hueso hacia la sangre. Bueno, para terminar solamente la parte de hipercalciuria, que era uno de los trastornos que habíamos hablado, vamos a hablar de las conclusiones. No todos los pacientes con hipercalciuria idiopática forman cálculos renales, afortunadamente son una minoría. No todos los pacientes con hipercalciuria idiopática tienen pérdida de masa ósea. Sí sabemos que entre el 30 y el 45% van a tener osteopenia o baja masa ósea, y tanto la hipercalciuria dependiente como la independiente pueden presentar cálculos o perder contenido mineral del hueso. ¿Sí? Sigamos. Esta imagen la traje como para que vean cómo es el tema de los cálculos. Habíamos hablado que tenemos muchos tipos de cálculos. Estos son por ácido úrico y están aumentados. Esto es como si fuera una foto de lo que vemos en el microscopio. Acá tenemos deoxalato de calcio monohidrato, deoxalato de calcio dihidrato, fosfato amónico magnésico, perdón. Yo les digo a los pacientes en el consultorio, mire, para que usted se los pueda imaginar, piense que tenemos un vaso de vidrio y lo tiramos al piso. Se parte en muchos pedacitos chiquititos de vidrio. Juntamos todos esos pedacitos de vidrio, de cristales. Por eso son cristales, usamos esa palabra. Le ponemos plasticola, con eso hacemos una pelota, que va a ser una pelota a la que le quedan puntas aguzadas. Cuando esa pelota, ese cálculo se va desplazando por la vía urinaria con estas puntas aguzadas, va lastimando. Por eso podemos encontrar sangre en la orina, por eso duele cuando el cálculo se desplaza en la vía urinaria. Son totalmente irregulares. Estas fotos son fotos de microscopio. ¿Cómo se ve en el microscopio un cálculo? Y fíjense que tienen puntitas, que tienen espículas. Estas son las puntas aguzadas que al desplazarse lastiman mucho. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Habíamos hablado de los cálculos por hipercalciuria, calcio en la orina. Vamos a hablar de los cálculos por ácido úrico. Y después, para terminar, otras situaciones como la hipocitraturia y la cistinuria. Términos complicados. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, la litiasis por ácido úrico. A lo mejor le suena la palabra ácido úrico en relación a la gota. Sí, la gota tiene que ver en la fisiopatogenia de la gota, por qué se produce la enfermedad, el aumento del ácido úrico o una alteración en el metabolismo del ácido úrico. Y algo parecido sucede acá. Bueno, la litiasis úrica, el principal factor de riesgo para tener litiasis por ácido úrico es el pH urinario persistentemente ácido.
Esto habíamos mencionado cuando hablamos de los pacientes obesos, diabéticos o con síndrome metabólico. Habíamos dicho que tenían orinas ácidas. Entonces ya vamos pensando, esos pacientes van a tener principalmente cálculos por ácido úrico, no tanto por cristales de oxalato de calcio o por hipercalciuria, sino más relacionados con el ácido úrico. Y los factores que pueden estar o no, factores agregados de riesgo urinario, la hiperuricosuria, que estos pacientes tengan mucha excreción en la orina de ácido úrico, o el bajo volumen urinario, baja ingesta de líquido. Volvemos a lo anterior, tomar mucho líquido. Todas estas situaciones aumentan la sobresaturación urinaria con respecto al ácido úrico. A ver, la sobresaturación la hacen más concentrada, hacen la orina más concentrada, entonces lo que tenemos que tratar es de diluir la orina justamente para que estos cristales no se peguen entre sí. Vamos despacito, son conceptos un poco abstractos. ¿Quiénes también pueden presentar por cálculos por ácido úrico? Los pacientes con diarrea crónica, diabéticos y obesos, y pacientes con síndrome metabólico, lo que dijimos recién. La litiasis úrica idiopática, bueno, estos son conceptos más bien médicos. Vamos a pasar a repasar lo que habíamos dicho recién. Situaciones como el sobrepeso y la obesidad, en donde vamos a encontrar insulinoresistencia, el páncreas tiene que generar más insulina, la vamos a encontrar en situaciones como el síndrome metabólico y la diabetes. Eso lleva a un pH urinario ácido. Acuérdense, orinas muy ácidas. Eso predispone a la formación de cálculos. Y se asocian con riesgo de litiasis renal en ambos sexos porque aumentan los promotores de la cristalización. A ver, doctora, ¿qué quiere decir esto? Lisa y llanamente, aumenta la concentración de ácido úrico en la orina. Obesidad, aumenta los promotores de la cristalización, disminuye el pH urinario, hay mayor riesgo de litiasis úrica, hay mayor riesgo de cálculos de oxalato de calcio. Otra situación que nos puede llevar, repasemos, hiperuricosuria, ya vimos hiperuricosuria, aumento de calcio en la orina, vimos, hipercalciuria, aumento de calcio en la orina, hiperuricosuria, y ahora vamos a ver hipocitraturia. Hipocitraturia, hipo quiere decir bajo, bajo citrato en la orina. Simplemente vamos a decir que el citrato lo que hace normalmente es transformar a las orinas más fluidas, como disminuye la posibilidad de que los cristales se peguen entre sí. Si hay mucho citrato en la orina está todo bien, porque los cristales de calcio, de ácido úrico, oxalato de calcio, que normalmente vamos a encontrar en la orina, no se van a pegar. No vamos a tener promotores de la cristalización. Y por último, vamos a hablar de la cistinuria. Es el último trastorno que vamos a mencionar. La cistinuria es la hipercistinuria es el aumento de cistina en la orina. Está muy ligada a la herencia, la hipercistinuria. Se suele diagnosticar a temprana edad, son cálculos muy duros, muy difíciles de tratar, pacientes que rápidamente forman cálculos, a lo mejor en 6 meses ya tienen 5 o 6 cálculos nuevos, y es muy importante buscarla porque la podemos tratar y le cambiamos el pronóstico a la evolución de la enfermedad. La cistinuria representa 1 o 2% de todos los casos de litiasis renal y 6 a 8% de los casos de litiasis en pediatría. La cistinuria tiene
alta morbilidad debido a la edad temprana de comienzo, alta recurrencia y por el riesgo aumentado de daño renal crónico. Los pacientes con hipercistinuria pueden evolucionar muy frecuentemente hacia la insuficiencia renal. La presencia o ausencia de cristaluria y el volumen de los cristales de cistina se correlacionan con la actividad de la litiasis y predicen el nivel de recurrencia. O sea, a mayor cantidad de cistina, voy a tener más cantidad de cálculos de cistina y este paciente va a hacer más frecuentemente cólicos renales. Y no hay inhibidores para su cristalización. Yo no tengo ninguna medicación específica para darle al paciente que tiene hipercistinuria. Igualmente se le da medicación como para ayudar, pero la clave es la hidratación. Son pacientes que tienen que tomar entre 3 y 4 litros de agua por día. Acá simplemente una diapositiva ilustrativa para mostrar lo que son los cálculos de cistina. Obviamente esto es a gran aumento. Habíamos dicho que los cálculos son del tamaño de granitos de arroz. A veces los cálculos, cuando no los tratamos y pasa el tiempo y estos cálculos siguen en la vía urinaria y se siguen agrandando, llegan a tomar el molde de toda la parte interna del riñón y toman la forma de un coral. Por eso se llaman cálculos coraliformes. No son tan frecuentes de ver porque son pacientes en donde nunca ha habido ningún tipo de intervención médica. Uno trataría de que el paciente no llegue a eso porque es una situación extrema, ¿no? Y generalmente el paciente que tiene cálculos coraliformes tiene insuficiencia renal avanzada. Bien. Bueno, tratamiento quirúrgico de la litiasis renal. Yo empecé esta charla diciendo que el nefrólogo es el clínico de la vía urinaria. Mi parte va a ser estudiar la orina y ver si el paciente está eliminando alguna sustancia que podamos modificar para que no forme más cálculos. Ahora bien, si los cálculos están ya formados, si ese cálculo se ha desplazado y el paciente está sintomático con un cólico renal y hay que intervenir en la vía urinaria, lo vamos a llamar al urólogo. El urólogo es el cirujano de la vía urinaria. Él se va a encargar de hacer todo tipo de intervención, de sacar el cálculo, de romperlo, transformarlo en fracciones más chiquitas para que pueda ser extraído. Primero hacer el adecuado diagnóstico, si el paciente tiene litiasis o no, calmar el dolor, identificar situaciones que representen una urgencia urológica, por ejemplo, un paciente que tiene cálculos en las dos vías urinarias y están enclavados esos cálculos, están generando un stop en la vía urinaria, bueno, ahí hay que intervenir rápidamente para que no surjan complicaciones mayores. Lo primero que vamos a hacer es el tratamiento médico expulsivo. Vamos a tratar de que la vía urinaria, primero calmar el dolor y desinflamar la vía urinaria para que el cálculo solito pueda ser eliminado. Si hay una infección urinaria asociada, la vamos a tratar. Si después de un mes de tratamiento médico expulsivo el paciente no ha eliminado el cálculo, y siempre y cuando no exista una urgencia urológica, bueno, le vamos a dar participación al urólogo para que intervenga en la vía urinaria y saque ese cálculo. ¿De qué manera? Bueno, no me voy a explayar mucho, pero puede romperlo, y eso se llama litotricia extracorpórea. Se le mandan ondas de choque, el cálculo se rompe, se transforma en pedacitos más chiquitos, y así se puede eliminar más fácil de la vía urinaria, y otros procedimientos eminentemente médicos como la nefrolitotricia percutánea, la litotricia ureteral endoscópica y la cirugía intrarrenal retrógrada. Todo esto, patrimonio del urólogo. Lo que ya dijimos, calmar el dolor, diagnosticar situaciones que son una urgencia y evaluar si el paciente se beneficiaría con una intervención urológica precoz. Reconocer si el paciente tiene una urgencia,
Si tiene, por ejemplo, una urgencia, sería un paciente que tiene un solo riñón. Yo estoy segura que acá hay pacientes míos que me vienen a ver a la consulta y son monorrenos. Monorreno quiere decir que tiene un solo riñón. Si ese paciente, además, en ese riñoncito que le queda, hace cálculos, ese cálculo se desplaza por la vía urinaria, bueno, hay que seguirlo muy de cerca. Es el único riñón y hay que ver si ese cálculo no se enclava en la vía urinaria porque puede llegar a constituir una urgencia urológica. O si tiene, como había dicho antes, obstrucciones de los dos lados, bilaterales, si hay infecciones asociadas. Y diagnosticar las situaciones que requieren una intervención urológica precoz. Si al paciente de ninguna manera le puedo calmar el dolor, muy probablemente tenga que intervenir rápido el urólogo y desobstruir la vía urinaria. O si tiene una colección líquida perirrenal. Acá traje esto que son imágenes. Acá tenemos el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Si ustedes se fijan acá, hay como una imagen oscura rodeando el riñón. Esto es un urinoma y es una urgencia urológica. Ese paciente hubo que desobstruirlo rápidamente, se le colocó como si fuera una cánula a través de la piel, se llama nefrostomía, es una forma rápida de desobstruir la vía urinaria. Y en esta otra imagen, lo que vamos a ver es un catéter doble J. A lo mejor a alguno, si tuvo cólico renal, todas estas palabras le suena. Yo sé que a alguno le deben haber puesto un catéter doble J. Es como un cablecito que se pone transitoriamente desde los riñones hasta la vejiga para que los cálculos puedan fluir, no se traben en algún punto de la vía urinaria y se puedan eliminar con mayor facilidad. El tratamiento médico expulsivo, que es el tratamiento médico inicial que vamos a hacer para calmar el dolor, y la urología intervencionista. Ya habíamos hablado de esto, cuáles son los procedimientos que puede hacer el urólogo como para intervenir, romper el cálculo, sacarlo de alguna manera. Esto es una foto para mostrarles lo que es la litotricia percutánea. La litotricia percutánea es el procedimiento mediante el cual se rompe el cálculo, se lo acuesta al paciente en una camilla, fíjense, sería esta, se le manda ondas de choque, el cálculo se rompe en pedacitos más chiquitos y después se puede eliminar con más facilidad. Esto es una foto de los primeros pacientes que recibían litotricia percutánea, estamos hablando del año 70, de la década del 70, y este es un aparato actual. Otro procedimiento que lo hace estrictamente el urólogo, otra forma de intervenir la vía urinaria para sacar el cálculo. Y para terminar, la parte que más me gusta a mí, que es la dieta. Con yo quiero que se lleven algunos conceptos de esta charla que son los más importantes. Mucho líquido, una dieta con reducción de sal. Acuérdense lo que yo les dije en algún punto de la charla, parecida a los pacientes que tienen hipertensión arterial. Reducir la sal de la dieta, reducir las proteínas de origen animal. Reducir no es suprimir. Si las suprimo se pueden desnutrir y un paciente desnutrido no me sirve. Reducir, disminuir la cantidad. La dieta va a ser como esta diapositiva, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales, y no olvidarse de esto. Mucho líquido, poca sal, poca carne. Acá puse la foto de un trozo de carne de vaca. Recuerden que cuando hablamos de carne, son todas: pollo, vaca, pescado, cerdo. Y, por supuesto, este tipo de comida chatarra, absolutamente sacarla de la dieta porque tiene mucho sodio, porque tiene grasas, porque tiene proteínas animales, y esto además nos va a llevar a obesidad con predisposición a diabetes y síndrome metabólico. Entonces, me encantaría que se queden principalmente con estas imágenes. Cambiar la dieta, frutas, verduras,
legumbres, cereales, poca carne, mucho líquido, poca sal y lo más sano posible. Bien, perfecto. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Ahora viene la devolución. Así que vamos a ver. A ver, voy a sacar compartir pantalla, así podemos vernos las caritas. Ahí está, así vemos todas las caritas. Yo les veo a ustedes. Bueno, vamos a responder las preguntas. Si oriné con sangre, ¿pudo haber sido por litiasis? Sí, pudo haber sido por litiasis, pero no es la única causa. Por lo tanto, si orinó con sangre, concurra a su médico. Puede, no necesariamente al nefrólogo, puede ir a su médico clínico porque hay que estudiar la vía urinaria. Puede haber sido litiasis, pero puede haber sido otra causa, una infección urinaria u otra patología. Entonces es importante ir al médico para que lo estudie. Tengo citraturia en 1700. El máximo es 900. ¿Qué significa? No, probablemente está relacionado con la dieta, quédese tranquilo, no es patológico. Es patológico si tengo poca citraturia. Es un factor predisponente para cálculos si tengo poca citraturia, pero si tengo mucha, no se haga problema. Quédese así tranquilo, está todo bien. Tengo hidronefrosis unilateral. ¿Esto me predispone a litiasis renal? Sí. En realidad, la hidronefrosis, habría que ver por qué se generó. Tiene una alteración en la arquitectura del árbol urinario y esa alteración en la arquitectura del riñón lo predispone a litiasis renal. O sea que la respuesta es sí, esto lo predispone a litiasis renal. Como no solo la hidronefrosis, como todas las patologías que se pueden asociar a una alteración de la arquitectura del árbol urinario. A ver si vamos bien hasta acá. Bueno, ¿cuál es la función de la hidroclortiazida? Bien, lo que hace es disminuir la excreción de calcio en la orina. Ese calcio no se excreta, lo vamos a reabsorber y se va a redistribuir. La hidroclortiazida es un diurético muy frecuentemente utilizado para la hipertensión arterial, pero también se vio que tenía mucha injerencia en la fisiología del calcio. Entonces, se le da en bajas dosis a pacientes que tienen pérdida de calcio en la orina. Recalco esto de en bajas dosis porque hay pacientes que si le damos una dosis muy alta se les puede bajar la presión. Y si no tienen hipertensión arterial, puede que se les baje mucho la presión arterial. De todos modos, el cuerpo se reacomoda, no me sale la palabra. A lo mejor pueden tener la presión baja la primera semana que empiezan a tener que empiezan a tomar hidroclortiazida, pero después los mecanismos de autorregulación compensan y no se les baja la presión. Bien, sigamos a la otra. ¿La litotricia es para cálculos grandes? Si también tengo chiquitos. No. Muy buena pregunta. Cuando yo hablé de los tratamientos que puede hacer el urólogo, hablé de 3 o 4 tratamientos. Vamos a elegir un tipo de tratamiento de acuerdo al tamaño del cálculo. No todo sirve para todo. En general, la litotricia sirve para cálculos de hasta 10 milímetros. Hasta 10 milímetros. Si yo me arriesgo a hacerle litotricia a un cálculo más grande, de 10 milímetros o más, es muy probable que haya que reintervenirlo al paciente 2 y 3 veces, porque no va a ser tan exitosa como si el cálculo fuera pequeño. En ese caso, si el cálculo es grande, tenemos que pensar en otro tipo de intervención, una nefrolitotricia percutánea,
o retrógrada endoscópica, otro tipo de intervención. Entonces, como concepto, la litotricia sirve para cálculos hasta 10 milímetros y siempre y cuando no estén ubicados en la parte baja, lo que llamamos el tercio inferior del riñón, porque esos cálculos son más difíciles de tratar, aunque sean chicos. ¿Cuál es el valor del pH que indica? 5.5. 5.5 sería el punto de corte. Cuando ustedes van a hacer un análisis de laboratorio y hacen lo que se llama orina completa, en la parte de la izquierda, ahí dice, presenta leucocitos, hematíes, glóbulos rojos, en algún punto está medido el pH y 5.5 sería el punto de corte, 5 es ácido de por sí, pero menos de 5.5 es muy ácido como para predisponer a cálculos de ácido úrico y de oxalato de calcio. La litotricia, ¿para quién está indicada? Bueno, un poco lo respondimos antes. La vamos a indicar en aquellos pacientes en donde fracasamos con el tratamiento médico expulsivo. O sea, estuvimos intentando aproximadamente un mes calmar el dolor, desinflamar la vía urinaria, tratar de que el paciente solo elimine el cálculo y no lo logramos. Bueno, estaría probablemente indicada la litotricia. El diagnóstico, la opinión final la va a tener el urólogo y va a decir si a este paciente hay que hacerle o no litotricia. Y, repito lo anterior, siempre y cuando sean cálculos de menos de 10 milímetros. Sigamos. Mi hijo tiene 14 años y fue operado de hidronefrosis. Un riñón funciona al 32%, tiene aún dilatación de la pelvis. ¿Podrá mejorar? Bueno, acá habría que ver otras cosas. ¿Cuán exitosa fue la operación? ¿Y cuánto tiempo hace que se hizo la operación? Porque a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo la presión en el árbol urinario y va disminuyendo la dilatación. Pero tendría que verlo puntualmente al caso y ver los estudios para poder opinar con mayor seriedad. Después, y además esta patología puntualmente, la hidronefrosis, es más para el urólogo que para el nefrólogo. Otra pregunta. Cálculo de 7 milímetros en riñón izquierdo. Tengo hipertensión arterial. ¿Puede influir? La hipertensión arterial no tanto. No es una patología que se asocie tanto con la litiasis renal como la diabetes. Diabetes e hipertensión muchas veces van de la mano, pero hipertensión y litiasis no van tanto de la mano. Lo que sí, que si usted es hipertenso, seguramente debe estar haciendo una dieta con poca sal, con bajo sodio, y eso le va a venir bien para la litiasis renal. Habría que estudiarlo, a ver si aparte de hipertensión tiene hipercalciuria, hiperuricosuria, otro tipo de patología. Bueno, creo que estamos llegando al final. Hemos respondido todas las preguntas. Para mí es un gusto, como siempre, poder estar compartiendo este espacio con ustedes, tratar de aclarar dudas, y les mando un gran saludo. Cualquier duda que tengan la vamos a tener que discutir en el consultorio. Chao, muchas gracias. Gracias por conectarse.